Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, en que analizamos algunos de los temas que marcan la actualidad de la semana. En esta ocasión vamos a abordar el frágil cese el fuego en Líbano, también el restallido de los combates en Alepo, en Siria, el plan de Trump para lograr la paz en Ucrania, para imponer nuevos aranceles y cerrar la frontera sur, así como el panorama que se abre en Uruguay tras las elecciones y cómo la justicia francesa puede ser determinante para el futuro político de Marine Le Pen. Para el análisis, hoy contamos por un lado con Federico Cuevas Verena, lo conocen de sobras, es nuestro corresponsal en Jerusalén. Por otro lado, contamos aquí en el estudio de France 24 con Julián Rouvier, él es analista y periodista internacional en Telesur y Tiempo Argentino. Y también estamos con Guillaume Ascari, él es periodista independiente, columnista por la revista política y parlamentaria francesa. Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación a Una Semana en el Mundo de France 24. Antes de empezar con la discusión, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los contenidos de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo a través de las principales plataformas de streaming de audio y son estas que ven ahora mismo en sus pantallas. Bien, dicho esto, empezamos hablando del Líbano, donde de momento, al menos sobre el papel, persiste la tregua entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, tanto el ejército regular libanés como la organización armada han acusado a las fuerzas de Israel de violar el alto el fuego. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó con retomar y elevar la ofensiva en caso de que Hezbollah viole el cese de hostilidades. Mientras, el nuevo líder de la milicia libanesa celebró la tregua como una gran victoria. Escuchemos. Oficial y claramente estamos ante una gran victoria que supera la victoria de julio de 2006. Este acuerdo es un programa de medidas ejecutivas relacionadas con la implementación de la resolución 1701. La coordinación entre la resistencia y el ejército libanés será de alto nivel para implementar los compromisos del acuerdo. Nadie apuesta por problemas o desacuerdos. Julián, empiezo contigo ya que estás aquí en el estudio, preguntándote si, a tu parecer, esta tregua es una victoria en términos militares para un bando o para otro. Bueno, para mí claramente hay un bando victorioso, que es Netanyahu e Israel, porque si nos remontamos a lo que fue en el año 2006, ese famoso papel que firmó el 1701, ¿no? que limitaba un poquito cómo tenían que ser, en qué parte tenía que estar las fuerzas de Israel saliendo del Líbano, en qué parte tenía que estar las fuerzas del Líbano. Acá hay básicamente un interés el cual las fuerzas de Hezbollah van a tener que retroceder. Además de eso, según el acuerdo 1701, van a tener que dar cese a las armas, van a tener que dar un montón, van a tener que dejar sus intereses y bueno, eso para mí constituye una victoria a Netanyahu. Ahora también, si nos remontamos a lo que fue este año para Hezbollah, también vamos a ver que Hezbollah sufrió uno de los ataques más duros de su historia, ¿no? Mataron a casi toda la cúpula de Hezbollah, incluido Nasrallah, que era el líder máximo de esta organización, e incluso en el año 2022, cuando fueron las elecciones parlamentarias en el Líbano, el partido que ellos constituyen democráticamente sufrió también una derrota parlamentaria a manos de su mayor rival en el Líbano, que es el Partido Cristiano Libanés. Entonces, para mí, tiene mucho más para ganar en este caso Netanyahu, que además en este cese al fuego dijo que él se iba a preocupar más por lo que iba a hacer Irán. Irán, recordemos, principal aliado de Hezbollah, y además que iba a tratar de darle descanso a las tropas y ver cómo obtener mayores municiones en caso de que este acuerdo se rompa. Profundizaremos en la resolución de Naciones Unidas 1701 que comentabas, Julián, porque el objetivo de este acuerdo de tregua es que dentro de 60 días se den las condiciones para que se implemente esta resolución que data del 2006. Profundizaremos más adelante, pero antes quisiera, Guillaume, hacerle la misma pregunta que a Julián.
¿Consideras que esta es una victoria para Israel, para Hezbollah, para alguno de los dos, este acuerdo de tregua? Claramente es una victoria por Benjamin Netanyahu hoy día de tener este acuerdo. Vemos que este acuerdo tiene bastante debilidades y lo vemos durante esas últimas horas porque en el acuerdo dice que el Hezbollah tiene que devolver las armas y al mismo tiempo también fuerza a negociar por Hezbollah por parte tanto de en Líbano. Vemos que la situación política también es complicada. Entonces es un logro por Benjamin Netanyahu, pero tiene que ver en las próximas horas y próximos días cómo se va a desarrollar un poco la situación, que todavía queda muy frágil en esta situación y en esta región. Federico, precisamente, ¿cómo vende el gobierno israelí esta tregua? ¿Como una victoria? Sí, el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha encargado de presentar este acuerdo como una victoria que se da sobre todo en los términos que él ha planteado. Bien lo señalaban que las tres razones que esbozó para aceptar esta tregua en este momento es que le permite enfocarse en Irán, esto sin haber ampliado mucho más, y también en otros frentes, principalmente en la invasión en Gaza. También da descanso a los soldados, le permite reponer municiones y sobre todo el principal éxito que presenta Netanyahu, al menos en su discurso, es que logró separar los frentes, es decir, que Hezbollah accediera a un cese al fuego, abandonando la demanda inicial con la que había comenzado estos enfrentamientos primero fronterizos antes de escalar a esta guerra desde el 8 de octubre pasado, cuando había supeditado cualquier cese al fuego en el norte, en la frontera norte, a que también existiera una tregua en la franja de Gaza. También hay otros cálculos que tener en cuenta, principalmente la presión proveniente de Estados Unidos, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que es un presidente que se jacta de no comenzar guerras, que viene presionando también, sobre todo para un cese al fuego en Líbano. Era algo con lo que pretendía llegar directamente a asumir la presidencia, y esto puede entenderse también desde ese lado, y también que la creciente presión sobre las fuerzas israelíes podía llevar a largo plazo a diezmar tanto la moral como la asistencia de los reservistas a los llamados para asistir a filas. Después está claro que los avances militares israelíes, sobre todo en esa invasión terrestre, son limitados, y lo que puede conseguir por la vía militar es limitado. Al fin y al cabo no tenía mucho más que ganar, más allá de los términos que ya estaban establecidos en esa resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006. Es aún así difícil de vender este acuerdo para buena parte del público israelí, porque hay desconfianza de que esto pueda permitir, sobre todo entre los residentes del norte de Israel y los desplazados, que esto pueda permitir una seguridad a largo plazo para sus comunidades. Temen encontrarse en esta misma situación en cuestión de meses o de años en el futuro, y por eso muchos lo ven con cierto escepticismo. Lo que confían en las autoridades israelíes es que la situación se vaya calmando progresivamente, y que esto lleve, sobre todo en ese plazo inicial de 60 días, que la calma se mantenga, y que eso dé confianza a los residentes de las comunidades del norte de Israel, para que progresivamente puedan volver a sus aldeas y reconstruir a sus aldeas y ciudades, y reconstruir lo que había sido destruido en esta guerra. Federico, ¿y cuál es la opinión dentro de la coalición de gobierno? ¿Cuál es el cálculo político en este seno del Ejecutivo, dado que ha habido voces como la de Itamar Ben-Gvir que han calificado este acuerdo de grave error?
Sí, fue la principal voz contraria a este acuerdo. Itamar Ben-Gvir es el ministro de Seguridad, es también un líder ultranacionalista, colono él mismo en Cisjordania ocupada, y representa un poco esa facción más radical de la sociedad y del electorado israelí que pretende establecer esa seguridad para Israel mediante la fuerza y también mediante los deseos incluso de recuperar áreas del sur del Líbano, que es lo que pregonan los movimientos de colonos más radicales. Sin embargo, él fue el único que votó en contra dentro de la coalición de gobierno de Netanyahu para este acuerdo de cese al fuego en la frontera norte. Incluso otro de los ministros radicales del gobierno de Netanyahu, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, defendió que esto podía crear a largo plazo las condiciones de seguridad, pero detrás de esto también hay que entender que puede ser parte de la estrategia, lo que también planteó Netanyahu en su discurso, que es enfocarse en Gaza. Es allí donde está el mayor interés, sobre todo de estos sectores radicales que están empujando cada vez más abiertamente por una reocupación de la franja, por una continuidad de esa invasión en el enclave palestino, y es tal vez esto algo que entró en los cálculos, es decir, ceder la situación en Líbano, que también no es la misma que en Gaza, porque en Líbano estamos hablando de un Estado soberano, y a cambio de eso enfocarse exclusivamente casi en lo que pasa en Gaza. Ahora volvemos a las perspectivas para la franja de Gaza, Federico, pero antes, Julián, ya que comentabas en tu primera intervención esta resolución 1701 que implica la creación de una zona de exclusión en el sur del Líbano donde no podría haber presencia de Hezbollah ni de sus instalaciones de armamento pesado y solo podrían permanecer como fuerzas armadas el ejército regular libanés, así como las fuerzas del mantenimiento de paz de la ONU, porque no se cumplió entonces y habría posibilidades de que se cumpla ahora esta condición. Bueno, hubieron 6 invasiones de Israel al Líbano, desde la independencia del Líbano en los 40 hasta el momento, y bueno, y de Israel también hasta el momento. Entonces, digamos que hubieron acuerdos de paz que nunca se respetaron y nunca se cumplieron, ¿no? Vos me preguntás, ¿qué cambia en este momento? Bueno, yo creo que lo que fundamentalmente cambia es que ahora, como bien decía el compañero, Donald Trump, el 20 de enero, cuando asuma, él tiene una política, bueno, es un poco impredecible también que va a ser Trump, porque tenés el Trump que mudó la capital de Estados Unidos a Jerusalén, o el Trump que habla de los 2 estados, ¿no? Es difícil ver con qué tema va a salir. Ahora, parte de la negociación de la paz, de esta nueva negociación de la paz y este nuevo impulso por la paz, que Israel además ahora no está cumpliendo, volvió a bombardear, fue llevado adelante por Trump, increíblemente. Él todavía no asumió y dicen que se juntó con el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel para planificar lo que podía ser llevar adelante esta resolución, ¿no? Ahora, si Trump puede garantizar, cuando él asuma, garantizar una paz total que perdure en el tiempo o no, es algo muy complicado de decir, pero lo que sí podemos ver, que lo que decíamos antes, es que Hezbollah está en un momento de mucho debilitamiento, está muy debilitado, y que también Netanyahu, que también está, visto por su población, está no en su momento de mayor popularidad, también está con los problemas en Gaza, con los problemas en Irán. Entonces creo que este conflicto específicamente, que además en algún momento tendrían que terminar de delimitar las fronteras, es algo que no le conviene a ninguno de los 2 estados. Precisamente señala Julián cómo Trump habría podido influir en este acuerdo, que sin embargo se atribuye la administración Biden como quizás la mayor victoria diplomática que ha logrado en Medio Oriente en este tiempo de descuento ya de mandato. Te pregunto, Guillaume, ¿crees que Biden ha tenido algo que ver con la aceptación de este acuerdo por parte de Israel, que ha podido presionar, o en qué medida ha podido tener que ver también esta orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant?
Pienso que definitivamente es una respuesta también a lo que sucedió con la Corte Internacional, es demostrar, no hay que olvidar que la administración de Biden, como la administración, lo creo, de Trump, es un aliado muy importante de Israel y ha presionado, pero ha tomado también tiempo a tener este cese el fuego. Y ha tenido también que hablar también con otros también aliados también a nivel internacional, y yo creo también con Francia, con otros países que miran también la situación de muy cerca. Es, creo, también la última carta de Joe Biden en el Medio Oriente antes de la toma de poder de Donald Trump en enero, y también es también demostrar que también él quiere garantizar la paz, o sea, o mostrarse con una postura también de paz, lo que Trump muestra con diferente conflicto, que sea Ucrania y en el caso en el Medio Oriente. Federico, para ir cerrando este tema, porque nos vamos quedando sin tiempo, precisamente la gran pregunta que seguramente se hace gran parte de nuestra audiencia, así como muchos de nosotros, es por qué el gobierno israelí acepta precisamente una tregua en Líbano y no en la Franja de Gaza, o si más bien la acepta en Líbano para, como decías, centrarse en la Franja de Gaza. ¿Hay en estos momentos perspectivas de que cesen las hostilidades en el enclave palestino? No, no hay una perspectiva clara de que eso pueda ocurrir. En primer lugar, hay que recordar esto que mencionábamos antes. Para Israel, firmar este acuerdo de cese al fuego con Líbano implica separar, aislar un poco más a Hamás en esa lucha que pretendía establecer, o en esa conexión, mejor dicho, que pretendía establecer entre el frente sur en Gaza y el frente norte con Hezbollah. Entonces se elimina ese vínculo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que del lado del gobierno de Benjamín Netanyahu, más allá de que ahora hay un renovado intento tanto de Estados Unidos como de Egipto de aprovechar estas circunstancias, este aislamiento, para presionar a Hamás a llegar a algún tipo de acuerdo, es el gobierno de Netanyahu el que no está dando indicios de querer aceptar un acuerdo de cese al fuego en Gaza. Lo ha reiterado esta semana, por ejemplo, su ministro de Exteriores, que el objetivo es continuar hasta cumplir una de sus principales metas, que es eliminar a Hamás. Entonces es difícil negociar con un grupo al que pretendés eliminar. Netanyahu ha defendido esta semana en una entrevista que la situación actual crea condiciones que pueden llevar a tener un acuerdo de liberación de rehenes sin necesariamente frenar la guerra. Es una postura que igualmente, sobre todo entre los familiares de los rehenes, cada vez creen como menos probable. Y también no hay que olvidar dos cosas: que no hay un plan claro para el futuro de Gaza, mientras el gobierno de Netanyahu, puertas afuera, intenta señalar que no tiene intenciones de controlar la vida civil de la franja. Sus ministros, cada vez más abiertamente del ala más radical del gobierno, defienden la reocupación de la franja y el volver a establecer asentamientos allí. Y después hay una cuestión de supervivencia política. El conflicto es lo que le está permitiendo a Netanyahu, por ejemplo, no tener que dar explicaciones sobre los fallos de seguridad del 7 de octubre, y es también lo que sostiene su alianza. Un acuerdo con Hamás en Gaza que ponga fin a esa invasión podría llevar al ala más radical de su gobierno a abandonar la coalición y de esa manera caer el gobierno del primer ministro Netanyahu. Y Federico, es interesante también este cambio de postura de Hezbollah, ¿no?, que durante meses había condicionado cualquier acuerdo de cese el fuego con Israel a que hubiera un cese el fuego también en la Franja de Gaza. Bien, nos quedamos sin tiempo para comentar esta cuestión, pero antes de despedirte quería preguntarte qué ecos llegan también en Israel de lo que está pasando en Siria desde el miércoles, cuando estos grupos insurgentes volvieron a protagonizar, ¿no?, un estallido de ataques, de combates contra
contra el ejército regular sirio de Bashar al-Assad en la provincia de Alepo. Esto en un momento en que los dos principales aliados de al-Assad, Rusia e Irán, están concentrados en otros conflictos bélicos en Ucrania y precisamente en Medio Oriente respectivamente. ¿Qué es lo que llega en Jerusalén, Federico? Sí, el gobierno israelí está siguiendo de cerca esta situación. De hecho, en esta noche de jueves, según han reportado diversos medios, está prevista una reunión de emergencia de Netanyahu con su gabinete de seguridad para evaluar lo que está ocurriendo en Siria. También llegó hoy, mejor dicho, este viernes, Irán acusó a Estados Unidos y a Israel de estar atizando esta ofensiva de estos grupos rebeldes en Siria, y también llega después, un par de días después, de ese mensaje que Netanyahu intentó enviar, de esa amenaza que envió al presidente, al líder del régimen sirio, Bashar al-Assad, diciéndole que estaba jugando con fuego y que iba a pagar las consecuencias si permitía el rearme de Hezbollah a través de la frontera entre Siria y Líbano. Sí, algunos analistas se han encargado de aclarar que no existe un vínculo aparente, un vínculo directo, mejor dicho, entre Israel y estos grupos yihadistas insurgentes de Siria, pero que sí pueden estar aprovechando la coyuntura actual en la que Israel, con sus ataques que se han incrementado en suelo sirio desde el 7 de octubre del año pasado, ha diezmado sobre todo posiciones en el terreno del régimen de Assad y también de las milicias proiraníes aliadas al régimen de Assad, y esta situación, este debilitamiento, es lo que podrían estar aprovechando también estas milicias insurgentes para avanzar contra las posiciones del régimen de Assad. Federico, pues muchísimas gracias por este y todos los comentarios. Una noche más. Y pues eso, buenas noches y un abrazo también para Yanira. Nosotros nos quedamos hablando de otro foco de guerra ahora mismo. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania, y mientras Biden precisamente se despide, Trump está allanando el camino, ¿no?, para su regreso. Y uno de los nombramientos que hemos conocido en los últimos días es precisamente el de Keith Kellogg, quien será el enviado especial de Washington a Ucrania con el objetivo, ¿no?, de terminar la guerra, que es lo que Donald Trump prometió hacer durante su campaña. Les pregunto, ¿qué consideran que significa este nombramiento? ¿Qué pistas da respecto a la hoja de ruta que pueda tener Donald Trump para lograr un fin negociado de esta guerra entre Kiev y Moscú? Guillaume. Primero, en eso, Donald Trump agradece a las personas que le han seguido desde el inicio, porque hay que recordar que Kellogg fue uno de sus asesores durante su mandato, y lo que quiere decir es que hay una posición clara de Keith Kellogg, que es un copresidente de un grupo de reflexión conservador, que es una persona que tiene una visión muy clara de Ucrania, pero no sabemos realmente sino que quiere acabar la guerra en 24 horas. Sabemos que es una persona que sí no está de acuerdo con el hecho que Ucrania entre ahora como miembro de la OTAN, y que la paz con su visión tiene que y la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania tiene que ser condicionada por una voluntad de paz. Es lo que sabemos bien, y por el momento, y no sabemos cómo quiere funcionar para que esa paz se logre en 24 horas. Sí, porque lo que ha dicho Vladimir Putin es que está dispuesto a negociar esta paz siempre y cuando digamos, el territorio que controla se anexe, ¿no?, oficialmente a la Federación Rusa. Otro nombramiento que hemos conocido esta semana es el de Scott Bessent, quien sería secretario del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de un empresario multimillonario con una ideología de libre mercado, lo que en cierto modo podría digamos, ir en contra, ¿no?, de los planes que tenía Donald Trump de imponer
imponer fuertes aranceles. Al tiempo que conocíamos este nombramiento, Donald Trump anunciaba a través de sus redes sociales la idea de imponer aranceles del 25% para México y Canadá. A la práctica, ¿en qué queda un poco esta voluntad de Donald Trump, Julián? Mira, a mí me parece que incluso con lo que hablábamos recién del nombramiento de este militar en Ucrania, me parece que como si el tiempo se hubiera detenido en la pandemia y Trump retomara su gobierno, porque es exactamente la continuación, la hoja de ruta que recién preguntabas, es la continuación del gobierno de Trump que se tuvo que detener por la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que esto ya ocurrió, que Trump también le amenazó a López Obrador con imponer sanciones económicas, en ese momento eran del 5% progresivas hasta el 25%, cosa que nunca cumplió Trump porque al final pudieron hacer lo que dijo Trump, que era unas políticas anti-inmigración ilegal y ahora bueno, también llevó a cabo el tema del narcotráfico, especificando en una droga que está muy de moda allá en Estados Unidos. Entonces, si vemos lo de los aranceles, que es lo que vos decías de Canadá y México, también nos tenemos que sumar el de China, a que le amenazó el 10% de los que ya tiene, lo que daría más o menos un 60% en total. Que esto, si vos te fijas, también es la continuación de la guerra económica, tecnológica y comercial que comenzó Donald Trump en su gestión anterior. Que esto terminó con un desastre económico total, que por suerte pudieron limar asperezas gracias a la pandemia, y que esto solo benefició a terceros países productores como es Taiwán, como es México. Ahora, ya Sheinbaum, la presidenta de México, dijo que tuvo una charla con Trump muy positiva, la cual seguramente vaya a terminar igual que con lo de López Obrador, lo mismo dijo Trudeau, vaya a terminar como en esa época, es nada. Julián, permítame que, ya que comentas esta charla que mantuvieron Claudia Sheinbaum y Donald Trump, repasemos los comentarios que hicieron tanto uno como otro después de esta llamada, porque si bien ambos la describieron como favorable, después discreparon un poco en las conclusiones de este intercambio. Veamos a continuación los mensajes de cada uno de ellos. Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha accedido a detener la migración a través de México hacia Estados Unidos, cerrando de hecho nuestra frontera sur. También hablamos de lo que se puede hacer para detener la entrada masiva de drogas en los Estados Unidos y también el consumo estadounidense de estas drogas. Fue una conversación muy productiva. En nuestra conversación con el presidente Trump, le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello, se le atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar las fronteras, sino tender puentes entre los gobiernos y los pueblos. Bien, ya veremos cómo se desarrolla esta política migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. Les quería plantear otro enfoque de análisis en esta victoria de Donald Trump, y es que esta semana hemos conocido también su victoria judicial, ¿no? Y es que el fiscal general Jack Smith ya pidió a la justicia que aceptó, retirar los cargos que pesaban contra Donald Trump, tanto por el proceso, por la intención de manipular las elecciones de 2020 como por la manipulación de los documentos clasificados que se llevó a su residencia privada de Mar-a-Lago. ¿Cómo entiende, Julián, esta victoria de Trump sobre la justicia estadounidense? Bueno, esta victoria de Trump se dio mucho tiempo antes, ya en las elecciones, porque él supo aprovechar esta oportunidad y decir que él era un mártir, que era un perseguido judicial, que él nunca había hecho eso, que él nunca había llamado, por ejemplo, a la toma del Capitolio, en aquel momento, que él se eximía de toda responsabilidad, y el convertirlo en mártir, seguramente habrán mil análisis más y 1000 cuestiones más que lo llevan a la victoria, pero eso fue un paso muy importante porque se hablaba mucho de esto, del mártir Trump allá en Estados Unidos. Precisamente, ¿no? Como bien dices, Julián, estos procesos alimentaron el discurso de él contra el establishment, ¿no? De que estos juicios eran una caza de brujas motivada políticamente para impedir finalmente lo que ha acabado sucediendo, que es la
el regreso de Donald Trump al despacho Oval. Guillaume, te pregunto por si puedes trazar algún tipo de paralelismo con la situación de Marine Le Pen en Francia, porque esta semana ha terminado su proceso en el que está acusada de corrupción, de malversación de fondos europeos y se arriesga a quedar inhabilitada. La sentencia se conocerá el 31 de marzo de 2025. Entonces, te pregunto si la justicia francesa también se encuentra un poco frente a este dilema de cómo de determinante puede ser la decisión sobre Marine Le Pen. Sí, en el caso de Marine Le Pen y de Agrupación Nacional, hay un tema muy fuerte que es el segundo partido político podría perder su lidera y también vemos que Agrupación Nacional usa también una forma de una misma postura que Trump, es decir, que estamos víctima de un sistema político, estamos víctima también de un sistema que donde en la justicia hay una ideología, hay personas que están contra la Agrupación Nacional y su militante, y es un discurso, podríamos decir un poco, probablemente un poco cerca. Lo que bien sí es diferente es que vemos que fuera de su partido, Marine Le Pen ha tenido también otros apoyos de otros políticos franceses, que sea de la derecha y también del centro, donde vemos que esa cuestión y esa sentencia va a ser muy importante por la próxima presidencial y también por el futuro de su partido, porque hoy día su partido quizás está bajo la presidencia de Jordan Bardella, pero está sobre todo bajo una figura de la política francesa, y si bien es Marine Le Pen en este caso. Bien, pues veremos lo que acaba sucediendo. Para terminar este programa, les pido también sus perspectivas respecto a la nueva etapa que regresa o que vuelve a Uruguay con la nueva presidencia de Yamandu Orsi, que ni es ya el presidente electo después de ser el ganador de la segunda vuelta, y entonces regresa un presidente del Frente Amplio a Montevideo. Les pido un comentario a cada uno de ustedes. Julián. Hay una tendencia en el continente, en Latinoamérica, de que están volviendo los gobiernos progresistas. En el caso de Uruguay es un fenómeno, incluso te diría, para estudiar, porque el presidente saliente Lacalle Pou tenía una imagen muy buena, hizo una buena gestión del gobierno para los uruguayos, pero aún así no pudo convencer al electorado, por distintas problemáticas como el tema de la inseguridad y todo, de elegir a su candidato. Ahora, lo que veo a Uruguay es siempre moverse 2 centímetros para la izquierda, 2 centímetros para la derecha, digamos. Incluso el mismo presidente dijo que no iba a haber grandes cambios en la materia económica, pero lo que vemos es que en Latinoamérica se está de nuevo yendo hacia la izquierda. Guillaume. Bueno, primer presidente que no es de Montevideo y sobre todo un presidente con una fuerza política de izquierda que regresa tanto en el Senado que en la Cámara Alta. Tenemos una polarización, pero vemos también al mismo tiempo que por lo tanto y eso es muy importante de descartarlo, que es una de las presidencias en América Latina que se pasa muy bien, donde vimos el actual presidente Luis Lacalle, que felicitó muy brevemente el nuevo presidente. Entonces es muy importante por este país, este pequeño país de 3,4 millones de habitantes, de ver que también ahora con la última presidencia hubo quizás dificultades económicas por muchas personas que viven afuera de los grandes centros urbanos en Uruguay, y eso jugó bastante en la elección final durante su elección y el regreso de la izquierda al poder. Bien, y a tu parecer, Julián, ¿cuál sería el principal reto que tiene por delante el nuevo presidente? Bueno, un reto importante va a ser
retomar alianzas, retomar como socio estratégico a Argentina, que está pasando por un momento en el cual el presidente, al igual que Trump, es bastante indescifrable. No sabemos cómo puede reaccionar el nuevo presidente uruguayo. Ya dijo que él tenía la mejor intención de forjar las mejores alianzas con Argentina. Aparte, es un socio estratégico de toda la historia. Entonces, hay que ver cómo se desenvuelve esa sociedad entre Argentina y Uruguay. Creo que también es lo que más va a enfocar el nuevo presidente uruguayo. Guillaume, ya que estás en Francia, una de las cuestiones candentes ahora mismo entre los bloques es este estancado acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Va a ser determinante la nueva presidencia o insignificante en este sentido? Bueno, es siempre importante ver la posición que Uruguay tendrá sobre el Mercosur por la Unión Europea, pero yo creo que lo más importante por la Unión Europea hoy día es Brasil y sobre todo, bueno, ese es un grupo, hay que ver, pero todavía yo no creo que Uruguay pese mucho en la elección final y en el acuerdo final. Sin duda, Francia es ahora mismo quien parece que está obstaculizando principalmente la ratificación de este acuerdo. Veremos si se acaba desencallando esta negociación de décadas. Les agradezco mucho su participación, Julián, Guillaume, en Una Semana en el Mundo, de aquí de France 24. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los programas de la cadena. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.